Hola, buen día a todos y todas. Varios de nuestros pacientes y clientes nos han comentado que dentro del material de estimulación cognitiva al que tienen acceso normalmente se encuentran con actividades como sudokus. Esta actividad tiene importantes beneficios dado que permite trabajar algunos procesos como la atención selectiva y sostenida, el razonamiento abstracto y matemático, así como otros procesos como la planeación y la verificación. Sin embargo, también nos han comentado que les parece que son actividades difíciles y que en muchas ocasiones no saben cómo resolver. Entonces, por esa razón, el día de hoy estaremos realizando uno de estos ejercicios y les vamos a mostrar paso a paso cómo llegar a la solución. Entonces, vamos a comenzar con nuestro sudoku de aquí y lo primero que tenemos que hacer es comprender cómo funciona. Podemos ver que el sudoku está compuesto de 9 cuadrados grandes, como este de aquí que estoy señalando en este momento, y en ese cuadrado también hay, digamos que 9 celdas individuales, ¿no? En esas celdas vamos a ir poniendo los números del 1 al 9, pero no en cualquier orden, sino que tenemos que buscar justamente la manera en la que todas esas celdas estén coordinadas o estén, digamos, organizadas para que no se repitan los números en ninguna columna o en ninguna fila e incluso dentro de cada uno de estos cuadrados. Entonces, fíjense que aquí tenemos solo el número 9, el número 3 y el número 8. Quiere decir que todavía nos faltan muchos números para llenar, pero que dentro de este cuadrado grande no vamos a poder meter ya ninguno de estos tres números porque ya existen y no se podrían repetir. También, si nosotros tomamos, por ejemplo, esta fila de aquí, tendríamos que ver cuáles son los números que nos hacen falta y también pues cuidar que no se vaya a repetir ninguno de ellos. Por ejemplo, vemos que tenemos aquí el 9, tenemos el 2, el 8 y el 3. Entonces, esos ya no podrían volver a aparecer en esta fila. Ahora, si tomamos nuestra primer columna, podríamos hacer el mismo ejercicio y decir que en esa columna no puede existir ningún número repetido. Entonces ya tendríamos el número 9, el número 4 y el número 1 y tendríamos que ver cómo organizar todos los números de esas rejillas para que cumplan estas condiciones. Entonces eso es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy y vamos a irlo haciendo paso por paso. Entonces, lo primero sería ver dónde podríamos poner un número sin ninguna duda, sin ningún lugar a equivocaciones. Y para eso podríamos empezar a buscar número por número, a ver si de pronto alguno de ellos nos podría dar algún indicio. Entonces, por ejemplo, podríamos iniciar con los unos, ¿cierto? Entonces vemos que aquí hay un 1 y que aquí hay un 1. ¿Qué podríamos llegar a hacer con esos unos? Pues intentar ver si al cruzarlos, es decir, al ver o al quitar como las posibilidades de que se repitan, ya sea en las filas o en las columnas, nos queda una única opción. Pero entonces fíjense que en este caso no es así. Tenemos tres celdas aquí disponibles en las que podríamos poner números. Entonces, esa estrategia no nos está sirviendo en este momento con el 1, ¿no? Vamos a pasar a ver si con el número 2 podríamos hacer algo similar. Y entonces vemos que aquí tenemos, por ejemplo, un número 2 y también tendríamos un número 2 por aquí y lo mismo por aquí, ¿no? ¿En dónde se pueden llegar a encontrar todos esos números 2? Pues parece ser que en el cuadrado de la mitad, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es como trazar una línea imaginaria que vaya de este número 2 hacia abajo, porque sabemos que ya no se puede repetir el número 2 en toda esa columna. Lo mismo ocurre con este 2, no se puede repetir en toda esa fila y en este tampoco se podría repetir en toda esa columna. Entonces, si nos fijamos, nos queda solo una casilla libre en donde podríamos poner ese número 2. Entonces, sin lugar a dudas, ahí podríamos poner nuestro primer número, que sería entonces el número 2. Ahora, podríamos utilizar esta misma estrategia con cualquier otro número, ¿cierto? Entonces podríamos ir viendo el 1, el 2 y así hasta llegar al 9. Entonces vamos a intentarlo con el 9. Si nosotros nos fijamos en estos 9 de arriba, vamos a darnos cuenta que podríamos eliminar toda esta fila y también toda esta fila, ¿cierto? Y dentro de este cuadrado de la mitad de arriba, nos quedaría solo una celda libre que sería esta de aquí. Entonces ya sabemos que ahí va a ir un número 9.
Listo. Entonces, después de eso, podríamos pensar en algunos números como el 5. Y vemos que aquí tenemos un 5 que nos permitiría, digamos, como dejar de tomar en cuenta todas estas casillas de ese cuadro de la mitad. También tendríamos este 5 que nos permite quitar estas de aquí y tendríamos este de aquí que nos permite quitar estas de aquí. Nuevamente nos quedaríamos con solo una casilla disponible y ahí vamos a poner el número 5. Ahora, para nuestro siguiente punto, podemos tomar el número 7. Entonces vamos a tomar este 7 de aquí, a este 7 de aquí, y si lo trazamos hacia arriba nos damos cuenta que ya reducimos las posibilidades de dónde puede ir el 7 en este cuadrado de arriba. Pero aún nos quedan dos casillas libres, ¿cierto? Entonces vamos a buscar si hay otro 7 que nos pudiera ayudar. Y vemos que aquí hay uno con el que podríamos tachar esta fila de aquí, dejándonos solo una casilla disponible para poner el número 7. Siguiendo con el número 7, pues podríamos utilizar ese nuevo 7 que acabamos de poner para tachar esta fila de aquí y este de abajo para tachar la columna. Y nuevamente nos quedaría un espacio en blanco donde poner nuestro número 7. Vale. Ahora, siguiendo con nuestra estrategia, podemos utilizar el número 3. ¿Cómo vamos a utilizar ese número 3? Pues vamos a tomar este de aquí, que nos ayuda a eliminar esta fila, y vamos a utilizar este de abajo, que nos ayuda a eliminar toda esta columna. Entonces nos quedaría este espacio en blanco. Ahora vamos a ver este número 8, que nos permite bloquear toda esta fila. Y fíjense que entonces en este cuadrado el único lugar disponible para el 8 sería este de aquí. Entonces ahí nos damos cuenta que no necesariamente vamos a necesitar dos números para poder descartar casillas, sino que a veces incluso con solo una será suficiente. Ahora, si nos fijamos, ya sabemos que no podemos repetir ningún número dentro de una misma fila o columna, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos en esta fila de aquí, nos vamos a dar cuenta que solo nos quedan 3 espacios disponibles. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a saber cuáles son los números que hacen falta ahí? Pues vamos a empezar a contar, ¿no? Entonces, sabemos que ya tenemos el 1, el 2 no está por ahí, entonces vamos a poner por aquí un 2. El 3 está, el 4 no está, vamos a ponerlo. El 5 tampoco está. Luego tenemos el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces ya sabemos cuáles son los que nos van a hacer falta ahí. ¿Listo? Entonces tenemos que ver si podemos descifrar en dónde podría ir uno de alguno de estos tres números, ¿no? Y si nos fijamos, pues aquí tenemos el número 5. Entonces en esta casilla no podría ir el 5 porque se repetiría. Y lo mismo ocurre con esta de aquí porque hay un 5 en esa columna. Ahora, revisemos si en esta hay algún 5 y vemos que pues no hay ninguna en el cuadrado grande, tampoco en la columna y ya vimos que en la fila no. Entonces, tenemos que en este lugar podría ir ese número 5 que nos hace falta. Siguiendo con el 5, podríamos utilizar este de aquí y sabemos que entonces que en esta columna no puede ir y vamos a utilizar el que acabamos de colocar. Y ya sabemos que aquí tampoco. Entonces nos quedaría esta casilla libre. Y siguiendo con el 5, pues tenemos que este 5 que acabamos de poner nos ayuda a bloquear toda esta fila y este 5 que tenemos aquí también nos bloquea esta parte y nos quedaría solo este espacio de aquí. Lo mismo ocurre con el cuadro de arriba. Tenemos este 5 y si bloqueamos esto, solo nos va a quedar esta porción de aquí. Ahora, podemos repetir nuestra estrategia de ver las filas. Entonces, si nos fijamos en esta fila de aquí, vemos que hay 3 espacios disponibles, ¿no? Vamos a ver cuáles podrían ser los números que van en esos espacios disponibles. Vemos que el 1 no está, entonces vamos a anotarlo a un lado. Vemos que tampoco está el número 4 y que no está el número 6. Entonces vamos a ver si podríamos descartar alguno de ellos, ¿no? Y nos damos cuenta que en este cuadrado grande ya tenemos el número 6. Es decir que ese 6 no se podría repetir ni aquí, y solo nos dejaría esta opción disponible, ¿cierto?
Podemos seguir con este número 3 de aquí, que nos permite eliminar toda esta columna. Y además tenemos este de aquí que nos permite esta fila. Y nos quedaría solo este espacio disponible. Siguiendo con el 3, podemos ver que este de aquí nos permite borrar esto de aquí. Este 3 que se encuentra aquí nos permite borrar esto de aquí. También tenemos este de aquí que nos permite borrar esta casilla. Y este de abajo que nos permite borrar esta. Y nos quedaría solo esta casilla de nuestra esquina. Ahora, fíjense en esta estrategia que también podemos utilizar. No necesariamente vamos a utilizar números que ya hemos ubicado o que nos los daban de antemano al inicio del ejercicio, sino que podemos hacer suposiciones. Por ejemplo, si tomamos este 2 de aquí, nos vamos a dar cuenta que se bloquean estas filas de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que la única posibilidad en donde puede ir el 2 es en esta parte de arriba, ¿cierto? No sabemos en cuál de las 3 celdas va a estar, pero por lo menos sabemos que el 2 va a estar en esta porción de arriba y eso hace que se nos bloqueen las filas, justamente esa fila, ¿no? También como tenemos aquí este 2, pues nos ayuda a bloquear esa fila de aquí y nos podemos apoyar en este para bloquear esta y nos quedaría solo una celda disponible, entonces aquí iría nuestro número 2. Siguiendo la misma lógica que acabamos de seguir, nos damos cuenta que en este cuadrado de aquí nos hace falta el número 2. Y ese número 2 solo podría ir en alguno de estos dos espacios. Quiere decir que la columna del centro ya está, digamos que bloqueada u ocupada, ¿cierto? También tenemos que aquí hay un 2 y eso nos bloquearía esta columna de aquí y nos quedaría solo esta celda vacía. Luego, si nos damos cuenta, en esta columna de aquí solo nos hacen falta 3 espacios y tendríamos que ver cuáles podrían ser los posibles números que entrarían ahí. Entonces, si nos damos cuenta, nos harían falta el número 4, el número 6 y el número 7. Vamos a ver cuál de ellos podríamos ubicar en este momento. Si nos fijamos, en este espacio ya está el 4. Eso quiere decir que dentro de este cuadrado grande no podríamos poner nuevamente el 4. Entonces eso nos elimina dos posibilidades y nos deja libre esta casilla para que coloquemos el número 4. Siguiendo con esa misma columna, vemos que nos quedan dos espacios disponibles y habíamos dicho que en ellos podrían ir el 4, el 6 o el 7. Ya ubicamos el 4, entonces nos hacen falta el número 6 y el 7 y nos damos cuenta que el 7 no podría ir aquí porque ya estaría bloqueado. Entonces eso nos deja que el 7 debe ir aquí. Y por tanto, como ya solo nos queda un espacio libre y habíamos dicho que ahí tendría que ir eh, el número que hace falta, pues en este caso sería el número 6. Y con eso pues ya habríamos completado nuestra primer columna de forma total, ¿no? Ahora, vamos con estos 4 de aquí. Este 4 me permite eliminar toda esta columna y este 4 me permite eliminar toda esta fila. Entonces nos va a quedar este espacio disponible para poner nuestro 4. Siguiendo con los 4, ese 4 que acabamos de colocar nos permite eliminar toda esta columna de aquí y fijémonos entonces que en este cuadrado de arriba solo quedaría el espacio para el 4 en esta esquina. Y si nos damos cuenta, en ese cuadrado ya solo nos haría falta colocar un número, que en este caso, si nos fijamos, el 2 ya está, el 3 ya está, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces el que nos haría falta sería el número 1, que es el que vamos a proceder a colocar. Ahora, si tomamos como referencia esta fila de aquí, en la que hacen falta solo dos celdas por llenar, que sería esta de aquí y esta de aquí, nos vamos a dar cuenta que los números que podrían ir ahí son el 2 y el 4, ¿cierto? Y nos fijamos que aquí ya habíamos puesto un número 2. Entonces eso nos implica que en esta casilla no podría ir el número 2 porque se repetiría en la misma columna. Por lo tanto, aquí debería ir el número 4.
y solo nos quedaría un espacio disponible, que ahí pues tendría que ir el número 2. Ahora tenemos este cuadrado de aquí en el que solo nos hace falta una celda por llenar y pues nos podríamos dar cuenta si contamos que el único número que nos hace falta es el número 4. Continuando con el 4 nos damos cuenta que este nos permitiría bloquear esta fila y este 4 también nos permite bloquear esta fila. Nos quedarían dos posibilidades. Vamos a ver si podríamos bloquear alguna con otro 4 que esté por ahí. Y nos damos cuenta que aquí tenemos este 4 que nos permite bloquear esta columna. Entonces nos quedaría solo esta posibilidad. Ahora, fijémonos en este 7 y si nosotros proyectamos una línea hacia abajo, nos vamos a dar cuenta que solo nos deja la oportunidad de poner el 7 aquí en este cuadrado. Continuando con el número 7, podemos ver que este 7 nos bloquearía esta celda, que además este 7 nos permitiría bloquear esta de aquí, y este 7 que acabamos de poner nos permite bloquear las dos de abajo, dejándonos como posibilidad solo la de arriba. Ahora, fíjense que aquí en este cuadrado nos hacen falta solo 3 números, y dentro de esos números se encuentra el número 2. Vamos a ver si hay alguna posibilidad para nosotros para descartar algunas opciones, ¿no? Nos damos cuenta que aquí hay un 2 y eso nos diría que aquí no puede ir un 2. También tenemos un 2 aquí abajo, que entonces nos dice que aquí tampoco podría ir. Entonces la única opción disponible sería este de aquí. Ahora, vamos con los 9. Si tomamos en consideración este 9 que se encuentra aquí y proyectamos una línea, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que en este cuadrado el 9 tendría que ir en alguno de estos dos. Es decir, que toda esta columna ya estaría ocupada por el número 9. No podríamos ponerlo en ningún otro lado sin que se repitiera. También, si tomamos como referencia este 9, nos vamos a dar cuenta que se bloquearían estas celdas de la columna y el único espacio disponible para el 9 en este cuadrado sería aquí. Siguiendo esa misma estrategia, podemos utilizar como referencia este 9, que nos bloquearía toda esta columna, y eso implicaría que en este cuadrado, aquí debería ir el 9, a pesar de que no sabemos en cuál de esas tres casillas debería ir. Pero eso nos permite entonces bloquear esta columna para que ya no se repita más el 9. Y nos deja con la posibilidad de que el 9 debe estar en alguna de estas dos celdas, ¿cierto? Si nos ponemos a mirar alrededor, nos damos cuenta que aquí hay un 9 que nos permitiría descartar este de aquí, y el único lugar posible entonces sería este de acá. Ahora, fijémonos en esta columna de aquí y nos vamos a dar cuenta que solo tenemos dos casillas disponibles, esta de aquí y esta de aquí. Vamos a ver cuál podría ser las opciones que pueden ir ahí, ¿no? Y vemos que podría ir el número 1 o el número 6. Ahora, si nos fijamos, aquí ya está el número 1 dentro de este cuadrado, por lo cual aquí solo podría ir el número 6. Y eso quiere decir que en la otra casilla que quedaría vacía, pues iría el número 1. Ahora, si nos fijamos en esta fila, nos vamos a dar cuenta que solo tenemos una casilla disponible. Entonces, si contamos cada uno de los números para ver cuál es el que hace falta, nos vamos a dar cuenta que nos hace falta el número 8. Y ese es el que vamos a colocar. Y ya que tenemos el número 8, ese nos va a permitir bloquear esta columna, y el número 8 que tenemos aquí también nos va a permitir bloquear esta, dejándonos solo un espacio disponible para colocar el 8 en este cuadrado. Y ya que estamos trabajando con los 8, si nos fijamos en este cuadrado, el único lugar en el que puede ir un 8 sería en alguna de estas dos casillas, por lo cual podríamos bloquear esta columna de aquí. Y ya que pusimos un 8 por aquí, pues también podríamos bloquear esto de aquí, nos quedaría solo una celda disponible. Y ya que tenemos estos dos 8, uno me permitiría bloquear toda esta fila y el otro toda esta fila, dejándonos el único espacio disponible para el 8 aquí arriba. Ahora, fíjense que en este cuadrado solo nos queda una casilla disponible.
Si nos fijamos, vamos a podernos dar cuenta que el número que nos hace falta ahí es el número 6, por lo que vamos a proceder a colocar. Y este número 6 nos va a permitir bloquear toda esta columna y solo nos quedaría este espacio disponible para colocar el 6 en el cuadrado de abajo. Ahora, dentro de este cuadrado solo nos hace falta una celda por llenar. Y nos vamos a poder percatar de que el número faltante es el número 1. Si se fijan, ya vamos por más de la mitad del ejercicio y eso significa que de aquí en adelante va a ser más sencilla la resolución del sudoku. Entonces nos damos cuenta que acabamos de poner este 1 y este nos permitirá bloquear esta celda, por lo que el 1 iría aquí abajo. Y ahora tenemos que esta celda es la única que está disponible. Vamos a ver cuál es ese número que nos hace falta. Nos damos cuenta que está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 7, el 8 y el 9, por lo que el que nos haría falta sería el número 6. Ahora, fíjense que con los 6 que pusimos hace un rato, podríamos bloquear esta fila de aquí y nos dejaría solo un espacio aquí para el número 6. Y ya teniendo solo una casilla disponible, podríamos poner el número que nos hace falta, que sería el número 1. Ahora, fíjense que en toda esta columna, la única casilla que nos queda disponible es esta de aquí. Y si nos fijamos, el número que nos haría falta sería el número 1. Y ya que tenemos varios números 1, pues este que acabamos de poner nos permitiría bloquear esta celda y por tanto el 1 iría en esta parte superior. Luego, dentro de este cuadrado, vemos que la única casilla disponible le correspondería al número 8. Y utilizando ese 8 que acabamos de colocar, podríamos bloquear toda esta fila y el único espacio disponible para el 8 en este cuadrado sería aquí arriba. Ahora solo nos quedaría disponible esta celda en este cuadrado y si nos fijamos el número que nos haría falta sería el 9. Luego si nos fijamos en esta fila, vemos que solo nos hace falta esta celda de aquí que correspondería al número 9 y ya prácticamente tenemos solucionado nuestro ejercicio porque la única celda que nos hace falta es esta de aquí en la que podríamos ubicar el número 6. Entonces, como podemos apreciar, el sudoku, si bien puede ser una actividad un poco compleja, nos permite trabajar muchos procesos o funciones cognitivas. Hemos visto la atención selectiva, que es esa capacidad de enfocarnos en un elemento particular, como cuando, por ejemplo, decimos vamos a tomar de referencia el número 2 o vamos a tomar de referencia el número 4. También nos permite trabajar en la atención sostenida, que es la capacidad de mantenernos en una actividad por tiempos prolongados de tiempo. También tenemos la planeación, porque si se fijan, no simplemente estamos utilizando o poniendo números al azar, sino que estamos llevando todo un proceso de análisis. Y la verificación, porque todo el tiempo estamos viendo si hay una casilla en la que pudiéramos utilizar un número que no necesariamente hemos contemplado previamente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería todo por el día de hoy y esperamos que estas estrategias que aprendieron el día de hoy puedan aplicarlas para la resolución de otros ejercicios como este. Si tienen alguna duda, no duden en contactarnos o en comentarnos y los invitamos pues a darle like a nuestras publicaciones si les gusta nuestro contenido, a comentar estos ejercicios para que cada vez más personas pues se puedan interesar y puedan estimular sus cerebros a guardar este tipo de actividades, pues para que las puedan utilizar en su día a día y compartir este contenido para que cada vez llegue a más personas. También los invitamos pues a seguirnos en nuestras redes sociales y esperamos que se encuentren muy bien y que ese cerebro también esté muy bien.